El Gobierno de Canarias está a favor de eliminar las mascarillas obligatorias en los transportes públicos. Aunque reconoce que la competencia es del Gobierno central, del Ministerio de Sanidad, cree el Gobierno canario que se dan las condiciones para dar ya ese paso hacia la normalidad. Ayer veníamos en un vuelo de EasyJet desde Reino Unido sin mascarillas en el avión y parece que la evolución de la pandemia hace que se debe plantear por el Ministerio de Sanidad que eliminemos estas últimas restricciones que quedan. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Del uso de la mascarilla en los transportes, pero también del caso Mascarillas, del judicial que se sigue en los tribunales por ese supuesto fraude en la compra de hasta 1 millón de mascarillas durante la pandemia. De eso también, Elena Falcón, muy buenas tardes, se ha hablado hoy ahí en el Parlamento de Canarias. Buenas tardes. Aunque el Gobierno de Canarias lo niega, la Fiscalía considera que se pudieron utilizar fondos europeos en esos 4 millones de euros pagados por unas mascarillas que nunca fueron entregadas. Se abre, por tanto, ahora un conflicto de competencias que podría traducirse en una demora de la instrucción. Así hay que respetar. Ayer murió un hombre en Gran Canaria mientras trabajaba. Se trata del tercer accidente laboral en la isla en menos de un solo mes. El Gobierno está preocupado por la alta siniestralidad con muertes, sobre todo en caídas por altura que se están registrando aquí en Canarias en lo que llevamos de año. Mientras que en Canarias mantienen las últimas reuniones para cerrar las conexiones de cara a la nueva temporada de invierno e incluso 2024, aquí en el pabellón de Latinoamérica, países como México, Chile e incluso Colombia intentan convencer al turismo británico con sus típicos sabores como el café. No fue posible lo del hijo natural y entonces opté por la adopción. Vimilla, yo empecé con los trámites en 2004 creo que fue. Tardó 3 años en poder traer a su hija desde Nepal, desde que comenzó con los trámites. Como Alicia, son muchas las familias que optan por la adopción y hoy se celebra el Día Mundial de la Adopción. En Canarias, 36 familias consiguieron cumplir su sueño el año pasado e integrar a niños y niñas en una familia. Llevan millones de años viviendo en Tenerife y ahora la acción humana les ha llevado al borde de la extinción. Son caracoles endémicos en Tenerife que, como las abejas, cumplen una importante misión en el ecosistema. Científicos abordan en unas jornadas cómo salvarlos. ¡Dese prisa! ¡Vamos! ¡No tengo tiempo! Juan Ramón Pérez, pionero del teatro en Canarias, ha muerto a los 63 años. Miembro fundador de Profetas del 9 Bar, padecía una enfermedad pulmonar. El mundo del teatro le rinde homenaje con un último aplauso a más de 4 décadas sobre el escenario. Buenas tardes. Mañana no esperamos grandes novedades en cuanto al tiempo. Seguiremos con nubosidad a cotas bajas a primeras y últimas horas en las vertientes norte y este de las islas de mayor relieve. Darán paso a una jornada soleada, seguiremos con temperaturas agradables y si se cumple la previsión no necesitaremos el paraguas en lo que resta de semana. Como siempre lo vemos todo con más detalle en el espacio del tiempo. Vamos a empezar con este asunto. Ayer un hombre moría en un accidente laboral. Estaba trabajando en una nave en el polígono industrial de Arinaga, en el sureste de Gran Canaria. Cayó Óscar Herrera desde una altura de 8 metros. Se trata de un hombre de 41 años de una empresa externa que acudía a esta nave industrial dedicada a los aperitivos, subía a la cubierta para revisar la instalación del aire acondicionado y por razones que se desconocen se precipitaba de una altura de unos 8 metros. Se trata del tercer trabajador que muere en accidente laboral en Gran Canaria en tan solo el último mes. La Dirección General de Trabajo en estos momentos analiza por qué en Canarias en los últimos meses está aumentando la siniestralidad vinculada con este tipo de accidentes, las caídas en altura. Es un dato concreto que son caídas en altura. No podemos confiarnos de que un material sea resistente, que nadie pueda acceder a una cubierta para trabajar sin ningún tipo de herramienta y sobre todo sin ningún tipo de anclaje. Ese material se desgasta con el propio sol. 500 empresas de Canarias de más de 50 trabajadores no cuentan a día de hoy con un plan de igualdad, a pesar de que la ley les obliga a eso desde hace ya año y medio. El sindicato Comisiones Obreras ha estado presente durante este tiempo en la firma de 250 documentos que sirven para paliar esa discriminación. En el diagnóstico de la situación se ha corroborado, entre otras desigualdades, la brecha salarial.
Las problemáticas de ese diagnóstico ha sido la falta de conciliación, el poder adaptar nuestras jornadas de trabajo a nuestras responsabilidades familiares, a nuestra vida incluso personal, el poder hablar de corresponsabilidad, o sea, que el hombre pueda asumir también lo que es un derecho, que es el poder cuidar a sus hijos, a sus hijas, el poder cuidar a sus familiares dependientes. El paro estatal de transportistas, convocado a partir ya del próximo lunes, amenaza a distintos sectores también de Canarias por la gran cantidad de productos que compramos desde fuera. Los transportistas canarios deciden mañana si secundan ese paro. Aunque Canarias importa la mayoría de los productos, más del 80% de la producción del plátano se exporta a la península. Por ello, el sector primario pide que se realicen corredores de seguridad para que los transportes, tanto que van desde Canarias como los que vienen hacia Canarias, tengan seguridad, esos camiones y esos barcos, para que no nos quedemos sin suministro. A principios de año ya se vieron muy afectados con la primera huelga de transportistas, pero este próximo parón pondrá en jaque la campaña de Navidad y las compras del Black Friday. La Navidad es que todo el comercio se vuelca realmente a hacer sus pedidos y demás, porque tienen campaña, tienen ventas que realizar y si no tienen mercancía, pues lógicamente todo se va al traste. El personal portuario pide prudencia. Son probablemente reivindicaciones justas y necesarias, pero también es necesario que se hagan con prudencia para no detonar aún más la debilitada economía de las empresas. Pero de momento habrá que esperar a la asamblea de los transportistas canarios prevista para mañana para saber si finalmente se suman o no a esta huelga indefinida. Hoy ha habido reunión ordinaria de la Federación Canaria de Municipios. La FECAM ha valorado los avances del Estatuto de los Municipios Turísticos, también la Ley de Coordinación de Policías Locales y los planes de empleo municipal, pero también han valorado el incremento que esperan para los presupuestos de los consistorios ya de cara al próximo año. Las buenas noticias que tenemos este año es de incremento de los porcentajes de los ingresos municipales, los que provienen del Fondo Canario de Financiación Municipal, los que provienen del Bloque de Financiación Canario, del REF y los que provienen de los tributos del Estado. Todo ello hace que hay unas expectativas, es verdad que coyunturales para el año 2023, pero muy positivas. Y termina la World Travel Market de Londres para profesionales, porque a partir de mañana mismo va a quedar abierta al público en general. Y Canarias también hace balance de estos 3 días. De momento consolida su posición como un destino para ahorrar energía durante este invierno. Miguel Vega, Londres, buenas tardes. Los turoperadores, Miguel, británicos sobre todo, suben su oferta incluso por encima del 60%. Se amplían las plazas aéreas de cara a la nueva temporada de invierno, pero es que los turoperadores ya están solicitando a las empresas canarias que comiencen a cerrar paquetes para el año 2024. En la World Travel Market, Canarias se consolida como un destino fuerte y apetecible por encima de países como Egipto, mientras en otros pabellones como en Asia o Latinoamérica, países como México, Perú, Chile o Colombia intentan recuperar un turismo casi perdido durante los 3 años de pandemia. En esta edición han desaparecido las mascarillas, dando paso a los olores y los sabores de cada región. Se acaba la World Travel Market y ahora empieza otro trabajo. Toca valorar el resultado de decenas de reuniones y contactos en una intensa labor de promoción. Nosotros estamos bastante contentos con la repercusión que ha tenido esta feria. Los empresarios, por lo que yo tengo entendido también, se están cerrando incluso ya contratos paquetizados para el invierno 2024. Canarias ha vendido sol y playa, pero también otros encantos de su naturaleza. La inexistencia del invierno ahora que el frío en Europa es noticia y sobre todo su apuesta por la sostenibilidad. Echamos un vistazo también a la competencia. Perú apuesta por sus cafés y sus cócteles que llevan, por supuesto, el pisco y también el jugo de lima. Y los Shu aquí, como lo están haciendo, la gente se está volviendo loca. México con Tulum es otro de los países punteros en turismo. El tema de la construcción del aeropuerto internacional de Tulum, viene el proyecto del Tren Maya y en este sentido pues estamos muy atentos para que esto se pueda llevar a cabo. Y entre tanto viaje como el que hacemos en este avión saudí, tenemos incluso tiempo para descontracturar la musculatura antes de pisar la India. India is open for tourism and we are ready to receive the tourism from all the countries, especially from Spain. Ya que estamos, nos damos un salto por Pakistán. You can see in Pakistan different nationalities, different diversities, different languages, different culture. Y luego, de vuelta a casa, 96 países, cientos de escapadas, 3.000 periodistas. Es un lugar para torturar al pasaporte.
Desde Londres va a viajar mañana hasta Egipto la consejera de Turismo canaria, que va a participar en la cumbre de la ONU por el cambio climático. Una cumbre que se está convirtiendo en la reunión de morosos. Reino Unido, Canadá y Australia no pagan lo que les corresponde por esa factura climática a la que se correspondieron. Muchos países del mundo se comprometieron para los países en vías de desarrollo, pero esa lista la encabeza una de las potencias más contaminantes del mundo, Estados Unidos, que lleva años sin pagar su exceso de emisiones de CO2. Los países más vulnerables han llevado hasta la COP27 sus reproches contra las naciones más desarrolladas por no cumplir con sus promesas de financiación climática. Let's get real. It's only going to get worse. Seamos realistas, esto solo empeorará, dice el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, que culpa a las naciones ricas por sus emisiones históricas y los acusa de ser los responsables del calentamiento global. Ladies and gentlemen, it is now or never. Es ahora o nunca, insiste el primer ministro de Pakistán. Declara que no existe un planeta B para su país y otras naciones que ya se enfrentan a impactos climáticos extremos. There can be no effective climate policy without the peace on the earth. No puede haber una política climática efectiva sin paz, dice el presidente ucraniano. Asegura que la invasión rusa de Ucrania está distrayendo a los gobiernos y dejando en promesas las medidas para combatir el calentamiento global. Pues en Ucrania se están instalando chimeneas para poder sobrevivir. Es su plan de choque a un frío invierno en un país donde 4 millones de ucranianos sufren cortes de electricidad continuos ya por los bombardeos rusos. Es el sonido que no cesa en el Donbass. Militares ucranianos bombardean con obuses posiciones rusas en la frontera entre Donetsk y Lugansk. Los ocupantes están sufriendo pérdidas extraordinariamente altas. La orden sigue siendo avanzar en la región de Donetsk. No cederemos ni un solo centímetro de nuestra tierra, avisa el presidente ucraniano. En las aldeas cercanas conviven con los estruendos de los bombardeos. También conviven con el frío, la escasez de agua y alimentos. Natalia cuenta cómo 5 personas duermen juntas en el sótano para mantenerse calientes. Y estos voluntarios les instalan chimeneas para los meses más fríos. Hasta algunos asentamientos comienzan a llegar camionetas como esta. Se encargan de arreglar las instalaciones de gas dañadas por los bombardeos. La tubería aérea fue dañada ayer, cuenta Lyudmila, antes de estremecerse con el ruido de las explosiones. Confían en ellos para que la llama de la esperanza vuelva a sus cocinas. Las elecciones legislativas de Estados Unidos han dejado un país dividido, como se esperaba, pero también a un Donald Trump contenido de momento, porque el resultado no es el que esperaban los republicanos. Hay otra lectura: los votantes han elegido también al primer gobernante negro de Maryland, y esta mujer, aquí la tienen, lesbiana, que se pone por primera vez al frente del estado de Massachusetts. Se esperaba la gran ola roja de los republicanos, pero los demócratas, a la espera del recuento oficial de votos, que se puede prolongar hasta 3 días, resisten. Se frenan así las aspiraciones de Donald Trump de volver al poder. Se elige a los congresistas, senadores y gobernadores, pero también se vota sobre derechos fundamentales, el uso de la marihuana o el aborto, por ejemplo. El sistema electoral estadounidense es así, y aunque los republicanos podrían ganar la Cámara de Representantes, el Senado seguiría en manos de los demócratas. Estas elecciones de medio mandato indican el rumbo que tomará el país en las presidenciales de 2024. Y de momento ese rumbo trae consigo algunos hitos casi históricos. Maryland, por ejemplo, ha elegido a su primer gobernador negro y Massachusetts se ha decantado por una lesbiana. Unas elecciones que también sirven de referéndum de la gestión actual. Joe Biden, con una inflación alta y la guerra de Ucrania por medio, no pasa desde luego por su mejor momento. Trump, por su parte, anunciará el próximo 15 de noviembre si opta o no a la presidencia. Estos comicios le han servido de termómetro, aunque la temperatura que se ha encontrado no le es del todo favorable. Nuevo giro en el caso judicial, caso Mascarillas. La Fiscalía Europea está tomando cartas en el asunto y la oposición quiere que se abra también una comisión parlamentaria de investigación. Por ese caso han preguntado hoy al presidente Elena Falcón, a Ángel Víctor Torres, en la sesión de control al Gobierno que se ha celebrado hoy en la Cámara Regional.
Buenas tardes. Actualmente el caso se está instruyendo en el juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que ya ha tenido que cancelar la toma de declaraciones que tenía prevista realizar este próximo viernes. Y aunque el Gobierno de Canarias lo niega, resulta que la Fiscalía Europea considera que se pudieron utilizar fondos de la Unión en esos 4 millones de euros para la compra de unas mascarillas que jamás fueron entregadas. Así que pide las competencias de este caso, que recordemos ya le ha costado el cargo al director del Servicio Canario de Salud. Mañana aquí en el Parlamento han anunciado los grupos nacionalista y popular que van a registrar la creación de una comisión de investigación que el presidente Torres rechaza porque considera que solo tiene un fin político y dice que hay que dejar actuar a la justicia. Precisamente este asunto, el caso Mascarillas, copó buena parte de la discusión parlamentaria durante esta jornada aquí en el Parlamento. El punto álgido del debate se produjo a propósito del caso Mascarillas. Torres defendió sin fisuras la gestión del exdirector del Servicio Canario de Salud al frente de la pandemia y justificó su dimisión por las circunstancias que rodean al caso, con secreto de sumario incluido. Las responsabilidades políticas se han tomado. El director del Servicio Canario de Salud no sigue en el Gobierno. ¿Por qué no lo cesó? Si hay una responsabilidad política, debería haberlo cesado. ¿Va a apoyar la comisión de investigación? Lo piden justamente cuando está siendo investigado por la justicia, con lo cual lo que quieren hacer es un uso político. Aquí faltan 4 millones de euros y usted tiene que, con luz y taquígrafo, asumir la responsabilidad. La justicia hay que respetarla. Señorías, por favor. Este no fue el único llamamiento al orden durante la discusión. Ruego silencio por segunda vez. También se pidió más transparencia a Torres respecto a las reuniones bilaterales con Marruecos para la delimitación de aguas. ¿Quiénes están participando por parte del Gobierno de Canarias y en qué momento se encuentran en este instante dichas negociaciones? Estamos mucho más informados, mejor informados que lo que hemos estado nunca. Por otro lado, el presidente y sus socios de gobierno elogiaron el carácter social de los próximos presupuestos, la mejoría de los datos de empleo y la aprobación del nuevo catálogo de servicios. Además de prestaciones, recoge cuestiones técnicas, asistencias, proyectos, programas y todo lo que tiene que ver con un buen servicio público. Por ejemplo, estas medidas lo que pretenden es acabar con el sinhogarismo. Son presupuestos sociales y hay que atender a los más vulnerables y proteger nuestro estado de bienestar. Contemplan 3.000 millones de euros que van a la llamada hucha de las pensiones. Podemos afirmar con rotundidad que Canarias se está emancipando de la temporalidad. Pero está claro que esa reforma laboral ha llevado consigo el que tengamos más contratos indefinidos. Respecto a las últimas restricciones COVID, el Gobierno se mostró de acuerdo con que se elimine la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público. Una medida tan restrictiva como la obligatoriedad del uso de las mascarillas, más allá de los centros sociosanitarios, no se justifica. Se debe plantear por el Ministerio de Sanidad que eliminemos estas últimas restricciones que quedan. Bueno, abierto queda ahí el debate sobre la conveniencia o no de llevar mascarillas en el transporte público. El Gobierno de Canarias y otros grupos parlamentarios se decantan porque se relajen también ese tipo de restricciones, pero las mascarillas deberían de mantenerse en el transporte público como medida de prevención. Al menos es lo que cree Amos García, jefe de Epidemiología y Prevención de Salud Pública. Si hacemos las cosas bien, este invierno va a ser clave en el futuro de la pandemia. Si hacemos las cosas bien, previsiblemente a comienzos del próximo año podríamos estar viendo el fin del drama, el principio del fin del drama. Yo creo que siendo el invierno, el mes, la temporada estacional que es y donde presumiblemente va a haber un incremento en el número de casos del SARS-CoV-2, mantener las mascarillas durante el invierno en los transportes públicos me parecería razonable. Más casos de gripe común en España que de COVID-19 en estos momentos. Es uno de los datos que hemos conocido hoy de mano de los colegios sanitarios que han animado a la población, sobre todo a la más vulnerable, a que se vacunen frente a esta enfermedad. Ellos ya lo han hecho. Frente a la gripe, vacúnate, por ti y por ellos. Es el único fármaco preventivo eficaz contra esta patología. En las primeras 2 semanas de campaña, 100.000 personas más mayores de 60 también se han vacunado, lo que supone un incremento más que notable teniendo en cuenta que en 2021 lo hizo solo el 54% de la población. Corremos el riesgo de infecciones víricas múltiples. Multiplica por 2 el riesgo de muerte en caso de comorbilidad. La gripe es la que está circulando en estos momentos. ¿Que estamos teniendo casos de gripe? Sí, y es más, te digo, en todo el país en estos momentos hay más casos de gripe que de COVID. Además, los expertos recomiendan la doble
de vacunación que garantizará una inmunización de manera simultánea y más eficaz. No hay ninguna contraindicación en relación a que se puedan administrar al mismo tiempo, salvo la que se tiene que poner en brazos distintos. Si se siguen los patrones del hemisferio sur, donde ya pasó el invierno, la gripe se adelantará este año y también volverán a aumentar los casos de COVID. Hablamos de otra enfermedad, esta neurodegenerativa, que no tiene cura y que cambia radicalmente la vida de las personas que la padecen y de sus familias también. Hablamos de ELA, esclerosis lateral amiotrófica. El tiempo para estos pacientes es lo más importante. Hoy se han celebrado unas jornadas en Tenerife, organizadas por la asociación Teidela, para aglutinar a todo el colectivo que a diario se enfrenta a esta enfermedad. Transmitir mi admiración a todas esas personas que nos ayudáis, que nos cuidáis con todo vuestro cariño. Porque cuando una persona es diagnosticada de ELA, no solo cambia su vida, también la de todo su entorno. Y con ese mensaje de agradecimiento, Juan Carlos Unsue, exfutbolista profesional diagnosticado de esta enfermedad en 2020, ha querido inaugurar las jornadas. Es una enfermedad neurodegenerativa que es la tercera, digamos, en frecuencia después de la demencia y del Parkinson, pero como es rápidamente progresiva, se considera todavía una enfermedad rara porque causa mucha mortalidad, es decir, avanza muy rápido. De la enfermedad se sigue investigando. ¿Qué la provoca? Tampoco está claro, pero estos enfermos y sus círculos se enfrentan a otras barreras. Las familias también primordial porque estas personas necesitan atención 24 horas. La propia casa que hay que cambiar. Y hay aspectos tan básicos como que no existe ni siquiera un censo oficial de enfermos. Tener muy claro cuando se hace diagnóstico y cuando la persona todavía tiene cierta autonomía, que sea capaz de manifestar qué es lo que quiere, qué cuidados quiere. Y sin censo lo que hay son estimaciones. Se calcula que unas 300 personas padecen en Canarias esclerosis lateral amiotrófica, una realidad donde el tiempo cuenta. Canarias va a aprobar mañana el nuevo sistema de alertas a la población. Si ustedes viven en Garachico, en Tenerife o en Valleseco, en Gran Canaria, atentos a esto, a la parte de los SMS del móvil, porque es probable que vayan recibiendo avisos en sus teléfonos. No se asusten porque es un programa piloto que se está probando a nivel nacional para proteger a la población ante emergencias que sean inminentes. Un sonido muy fuerte, vibración y un mensaje. Un mensaje como este de alerta lo recibirán unas 10.000 personas a las 12 en punto del mediodía este jueves en Canarias. Es un simulacro, es una prueba. Hasta que no acepte ese mensaje no va a desaparecer la llamada esta insistente. Ya lo han visto, es una prueba de protección civil, así que tranquilidad. Hagamos lo que hagamos en ese momento, estemos hablando por teléfono o manipulando otra aplicación, haciendo cualquier actuación con el teléfono, este mensaje se va a sobreponer, es decir, vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo porque nos va a llegar un mensaje muy invasivo. Será la forma en la que nos avisen en caso de catástrofe u emergencia inminente para autoprotegernos. Atentos porque la prueba se hará en Garachico, Tenerife y en Valleseco, Gran Canaria. En el caso de Garachico, como sabemos, es una zona donde muchas veces el oleaje llega a la avenida marítima y otras zonas pues cercanas y podría darse la posible situación de que algún día necesitáramos dar un aviso de evacuación. Y en el término municipal de Valleseco, en Gran Canaria, pues por ser un municipio que está en una zona de alto riesgo de incendio forestal y podemos también tener esa necesidad de avisar a la población. Sabrán a cuántas personas les ha llegado y mirarán si hay que solucionar algún error. El sistema podría estar funcionando en 2023. Bueno, mañana veremos cómo funciona esta prueba piloto. Y cada vez son menos los menores que en Canarias esperan por una adopción para ser integrados en una familia. Hoy se celebra el Día Internacional de la Adopción. Las cifras de adopción en Canarias son positivas. En 2021 fueron 36 los menores integrados en otras familias. 2 de ellas fueron adopciones internacionales. Y en lo que va de año, en 2022, se han producido 24 adopciones en el archipiélago. Una de ellas, una adopción internacional. Que la tendencia sea a la baja es algo positivo, ya que indica que son menos los menores que necesitan ser integrados en otras familias y se opta por otras medidas como la reintegración, la preservación o el acogimiento familiar. Hay muchas más familias que se ofrecen que niños en este momento con una condición de adoptabilidad. Cuando una familia quiere iniciar un trámite de adopción es muy importante que primero llamen al 012,
que es el teléfono de información del Gobierno, y ahí soliciten información para la adopción. A partir de ahí, nuestros propios técnicos de la Dirección General en las dos provincias atienden a esa familia, les informan de cuál es el procedimiento, y luego hay una cosa que es fundamental también, que es que tienen que pasar por una formación y luego por un proceso de valoración de la idoneidad. No fue posible lo del hijo natural y entonces opté por la adopción. Yo empecé con los trámites en 2004 creo que fue. Decidí por Nepal porque soy monoparental y tardamos como 2 años, 3, porque hubo en medio una guerra civil. Alicia lo tenía muy claro, pero esto no le pasa a todas las familias, de ahí la importancia de asesorarse bien antes de tomar la decisión. Muy importante, toda persona que quiera adoptar, que se relacione con personas que hayan adoptado, porque cuando llega el momento y te dicen ya lo tiene, empieza un bombazo de nerviosismo. Los niños y estas niñas tienen una mochilita a sus espaldas que viene en ocasiones cargadas con mucha frustración, muchos miedos. Todas las personas adoptadas tienen la herida del abandono. Aunque tus padres adoptivos hayan hecho un buen acompañamiento, respeten a tu familia biológica, te respeten a ti, esa parte, esa herida siempre va a estar. Y eso hay que saber acompañarlo. Respetar el cómo se puedan estar sintiendo, intentar sobre todo empatizar con ellos. Las tres coinciden en que adoptar es una de las decisiones más importantes de la vida de una persona, pero también de las más gratificantes. En el último año se ha triplicado el número de subvenciones para instalar fotovoltaica en Gran Canaria, de autoconsumo. Se ha hablado hoy y mucho en la Feria Internacional Canagua y Energía, que empieza en Infecar. Es el EcoFlow, una de las novedades que ha llamado más la atención en esta feria. Una depuradora de aguas residuales que no necesita energía para ponerse en marcha. La clave, estas fibras de coco que tras 10 años se pueden además utilizar como compost. Es como un filtro biológico. Lo que se consigue es bajar mucho los niveles de contaminación y que el vertido sea muy adecuado. La tecnología busca cómo aprovechar la salmuera, reutilizar el agua o calentarla de manera más eficiente. Es la placa solar más eficiente del mercado, puesto que al ser de plástico, simplemente con darle el sol, ganamos 4, 5, 6 grados a la piscina. El gran reto está en lograr que el autoconsumo de fotovoltaica llegue también a los edificios, ahí donde nos está costando más. Y por eso también estamos haciendo un esfuerzo, y vamos a hacerlo en esta feria, hemos hecho un esfuerzo por atraer también a presidentes de comunidades de vecinos, administradores de fincas. El año pasado se triplicaron las subvenciones, sobre todo a viviendas unifamiliares y pequeñas empresas. Se prevé que más de 3.000 personas pasen por los 70 stands de Canagua esta semana. Se sigue elaborando el proyecto de reconstrucción para la zona agrícola que fue afectada por la erosión en La Palma, y Administración y regantes hoy se han reunido, un encuentro técnico en busca de soluciones para reponer las redes de regadío. Escuchar las propuestas del sector para incluirlas en el proyecto de reconstrucción de La Palma. Este ha sido el objetivo del encuentro técnico celebrado en la Isla Bonita para recomponer entre todas las partes la red de riego que se llevó el volcán. Poner en conjunto a las comunidades regantes que existían en la zona antes, que tenía cada una su red de riego, y ver cómo vamos a resolver en este nuevo espacio las nuevas infraestructuras de regadío, para intentar hacer una cosa mucho más eficiente, ¿no? Mucho más eficaz y mucho más sostenible. Comunidades que a pesar de las grandes pérdidas siguen luchando por salvar el sector. Estamos intentando reconectar unas islas que quedaron por ahí con ayuda del Consejo Insular de Agua y regando lo que quedó de la primera fase de la red, pero la segunda fase prácticamente, que era casi la más extensa, quedó totalmente sepultada. A la comunidad de regantes la Cruz Bermeja le afectó prácticamente en un 65% de la superficie. Era una red de riego nueva, llevaba apenas 4 años a pleno funcionamiento. Mientras los técnicos continúan trabajando en la propuesta de reparcelación de cultivos en la zona afectada, lo más adaptada posible al terreno y que puedan interconectarse con los cultivos que se salvaron de la lava. Bueno, a La Palma se ha referido hoy el presidente Pedro Sánchez en un acto de partido en Granada. Nosotros elegimos gestionar de una manera completamente distinta, como se gestionó, por cierto, un terremoto aquí muy cerca, en Lorca,
por parte de la Administración del Partido Popular, volcando recursos ante la erupción, una catástrofe, digamos, natural, como fue el volcán de la isla de La Palma. Hoy tenemos en la isla de La Palma más empleados de lo que había antes de la erupción del volcán. Y eso es gracias al compromiso también del Gobierno de España. El presidente Sánchez, que inauguraba, fue justamente antes en Granada, un enlace eléctrico que va a permitir avanzar en la autonomía energética renovable para la península, una obra de Red Eléctrica de España que, sin embargo, aquí en Canarias tiene esta empresa varios frentes abiertos. En Carrizal, en Gran Canaria, la intención de Red Eléctrica de instalar un cable de alta tensión soterrado preocupa a los vecinos del casco. Vamos hasta allí, Isabel Baeza, muy buenas tardes. Isabel, temen los vecinos del Carrizal que sus viviendas no soporten las perforaciones que exige la obra. Sí, Paco, porque este casco histórico está construido sobre una montaña y, según nos comentan los vecinos, cada vez que se hace una perforación de más de 30 centímetros aparecen grietas en muchas de las casas. De hecho, eso fue lo que ocurrió hace tan solo unos años con la iglesia de Carrizal, donde aparecieron grandes grietas en la cúpula de esta basílica. Los vecinos, tras conocer las intenciones de Red Eléctrica, se constituyeron rápidamente en una plataforma para poder defenderse. Hoy han recibido aquí al consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, al que han explicado la problemática de este casco histórico y cómo podrían derrumbarse muchas de las casas en efecto dominó si se producen estas perforaciones. El consejero se ha comprometido inmediatamente a parar ese trazado bajo el casco histórico de este Carrizal y se ha comprometido además a estudiar dos trazados alternativos que le ha presentado el ayuntamiento, uno de ellos en el barranco de Guayadique. Además, el consejero ha anunciado la próxima convocatoria de un encuentro en el que estarían presentes todas las partes implicadas, entre ellos los propios vecinos, también Red Eléctrica, pero también el ayuntamiento y el gobierno. En la parte del casco histórico no se hace y se hace donde no hay ningún tipo de problema. Y a partir de ahí, las reuniones, de alguna forma, ayuntamiento, gobierno de Canarias, Red Eléctrica y la plataforma con los técnicos que ellos estimen convenientes para estudiar las otras dos alternativas que se han puesto sobre la mesa. Todas las obras que se han acometido en la zona han tenido que ser paralizadas porque a unos 30, la primera obra que hubo que paralizar fue un acometido de tuberías que iba a pasar y a los 30 centímetros de perforación pues hubo que parar la obra porque el campanario de la iglesia en la cúpula se empezó a agrietar y consecuencia de eso hubo que cambiarla. En El Hierro, Valverde está harta del problema del cableado. Se ha aprobado una moción por unanimidad de la agrupación Erriña Independiente para instar a las compañías eléctricas y de telefonía móvil a solventar el asunto. Hay varios ejemplos en todo el municipio de instalaciones en muy mal estado, postes a punto de caerse o incluso cables de alta tensión al alcance de la mano. El ayuntamiento no descarta llevar a los tribunales a las compañías. Lo primero que vamos a hacer es hacer un estudio de la situación real y con este estudio pues sentarnos ante las diferentes compañías y plantearles una mejora y una solución a este problema que tenemos en nuestro municipio. El área recreativa más importante de La Gomera recupera todos sus servicios. La Laguna Grande vuelve a permitir el uso de fogones y de hornos. En pleno corazón de Garajonay del Parque Nacional cuenta con su propia ruta circular. La Laguna Grande ya está a pleno rendimiento tras retirar el precinto de hornos y fogones que prohibían su uso durante la temporada estival debido a las altas temperaturas. Una medida preventiva que ya todo el mundo pues creo que conoce durante los meses de calor, durante el verano. Punto de encuentro para senderistas, la Laguna Grande es literalmente un cruce de caminos. Desde Laguna Grande existen muchas posibilidades para uno disfrutar y adentrarse en Garajonay, pues desde una ruta cortita de 20 minutos, media hora en torno a esta zona, pues desde aquí también se puede ir al Alto de Garajonay. Los técnicos del Parque Nacional preparan ya la celebración del 36 aniversario del Garajonay como Patrimonio de la Humanidad. Queremos celebrarlo con la gente de la isla y les invitamos a participar en dos rutas que vamos a ofrecer el jueves 24 y el viernes 25, Garajonay en el mundo en Garajonay. Prácticamente en el centro de La Gomera es el área recreativa más importante de la isla y miles de personas pasan por esta zona cada año. 6 especies de caracoles terrestres que son únicos en Canarias están en peligro de extinción. Su pérdida supondría un eslabón menos en toda la cadena del ecosistema canario y por eso en Tenerife se están celebrando unas jornadas sobre su conservación. En peligro de extinción
La chuchanga va muriendo, pues se sigue construyendo sin control, con ambición. Ojalá fuera ficción esta situación tan grave. Cardones y tabaibales que viven cerca del mar forman parte del lugar de estos lindos animales. De todos nuestros ecosistemas canarios son una pieza fundamental porque ayudan a generar el suelo fértil, por lo tanto son especies muy importantes. Cada una de ellas ha evolucionado durante millones de años y es una especie única en el mundo que solo tenemos, en este caso en Tenerife y muchas otras cosas en Canarias. Y fundamentalmente estas 6 especies son todas de zonas costeras, de matorral costero, que es donde más hemos ocupado en las islas precisamente el terreno. Entonces ha desaparecido su hábitat, les hemos restringido a lugares muy pequeños, a veces hemos fragmentado, hemos roto sus poblaciones y no se pueden conectar entre sí, y eso ha sido la principal amenaza, pero luego encima de ella vienen especies invasoras, el cambio climático. Quizá en su evolución hayan desarrollado una proteína que pueda ser la cura de una enfermedad en el futuro, o simplemente como ese engranaje del ecosistema que es mantenerla significa proteger un patrimonio único y exclusivo de Canarias. €1.080 es la cantidad que va a tener que pagar una mujer por no presentarse a la mesa electoral para la que había sido convocada como suplente en las elecciones generales de 2019. Hoy se celebraba el juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Fue condenada por un delito electoral. Es un deber estatal que hay que cumplir como todo ciudadano, pero claro, también en el momento de la notificación se les pone cuáles son sus derechos, que tiene un plazo para presentar alegaciones, como siempre, como norma general en el proceso administrativo. ¿Qué ocurre? En este caso, pues la señora se le juntaron muchas circunstancias personales, no presentó alegaciones. Situación tensa la que se ha vivido el pasado lunes en la puerta del Instituto de Cabo Blanco, que está en el sur de Tenerife. Unos 20 jóvenes se vieron implicados en toda una reyerta. Tienen más datos Alba Grillo. Unos 20 jóvenes, algunos de ellos estudiantes, otros no, se habrían visto implicados en una pelea justo por fuera de este instituto de Cabo Blanco, en Arona. Durante ese altercado no hubo ni detenciones ni denuncias. Eso sí, desde la policía local del municipio se ha reforzado la seguridad en estos días, tanto en la entrada como en la salida del instituto, para evitar cualquier otro posible conflicto. También hemos visto alguna patrulla de la Guardia Civil en la entrada de este centro. Por cierto, que hemos hablado con varios profesores del instituto que nos han contado que dentro de la dinámica del curso se centran en el trabajo de valores de respeto y que este tipo de situaciones no suelen ocurrir. Prevenir el acoso escolar y los peligros en Internet es una de las tareas más complicadas que tienen los docentes. En Fuerteventura cuentan con el apoyo de la Policía Nacional. Hoy les hemos acompañado en una de estas charlas abiertas. El acoso escolar es cuando un niño sufre cuando le insultan, se ríen de él. Pegarle, decirle cosas malas sobre él. Y para que ese acoso deje de ser una realidad, existe la labor de policías nacionales como Juan Oliva. Habla con ellos y se gana su confianza para lograr cambios en la infancia. Transmitimos esa cercanía, esa confianza al menor. Y de ese modo logra que denuncien cuando existe bullying en las aulas, porque aunque no lo vivan en primera persona, sí conocen compañeros que lo sufren. Le han dicho cosas por los dientes porque los tiene largos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir a ayudarle y llamar a la profesora. Ha hablado con los niños para que paren. Si se quedaba sola, pues diciéndole que se quería jugar. No solo los asesora en el ámbito educativo, el peligro en Internet para los menores cada vez es mayor. Que hay gente que se dedica a hacerse muchos perfiles falsos. Piden fotos, vídeos. Que serían públicas y pueden ser íntimas. Van como 1000 pasos para delante de nosotros, se las saben todas en Internet, conocen mucho mejor Internet que nosotros. El grooming es acosar a una persona pues por Internet. Se hacen pasar por gente mayor y pues la acosan a la gente menor. Hay que tener en cuenta que con un lenguaje adaptado y apropiado para ellos hay que hablarles de todo. Porque con la información lograremos mantenerlos a salvo. La capital Gran Canaria actualiza su ordenanza de movilidad y convierte al peatón en protagonista de la ciudad. La norma no se olvida ni de los patinetes ni tampoco de las personas con movilidad reducida.
Atentos si viven o hacen vida en esta ciudad. En breve, el peatón, pasará a ser el que mande a pie de calle. Los actores principales ahora son sobre todo los peatones. El ayuntamiento revisa su ordenanza de movilidad y tiene claras sus preferencias. Todo por una norma que se espera aprobar definitivamente antes de que llegue mayo y viene con varias novedades. Esta ordenanza también marca nuevas prioridades. En zonas con velocidad restringida, no más de 30, los peatones podrán cruzar por cualquier punto y el tránsito de vehículos se reducirá a ese tope en casi toda la ciudad. Se podrá circular a 50 las que tengan 2 o más carriles por sentido y poco más. La avenida Marítima, eso sí, mantiene sus límites. Ojo también con las patinetas. No se pueden ir las patinetas por las aceras, no pueden ir las patinetas por las vías, por las calzadas que no tengan la velocidad reducida a 30 kilómetros por hora. Y ojo también donde se aparca esta Estampatán de Guanarteme, en peligro de extinción. No se puede parar el coche, no se puede subir el coche en las aceras. No se puede. Porque aunque está claro que no es ciudad para coches, podría ser peor o mejor. Hay países orientales sobre todo, en donde no te dejan comprarte el coche hasta que no les presentes dónde lo vas a aparcar. Un texto que actualiza sanciones, apuesta por la movilidad del transporte público colectivo, la bicicleta, la metro guagua y el respeto a las zonas de carga y descarga. Casas que hemos visto, ¿Te gusta? ¿Te gusta? Loli entra junto con sus compañeros en la Casa de los Capitanes en La Laguna, un edificio del siglo XVII que conocen a través de las rutas accesibles. Lo digna de comentar es que conserva su estructura original. Lo que ustedes ven ahora es como la casa era antiguamente. También está de forma descargable a través de la página web de La Laguna con código QR. Y ahí poder disfrutar de todas aquellas instalaciones también que están abiertas a las 4 discapacidades. Digital y en papel, la guía apoya los conocimientos de las visitas, ilustrando hasta 200 sitios diferentes, lugares que han dejado huella en el pasado y que ahora se abren al descubrimiento de todos. Les ayuda a comprender lo que es el patrimonio y entender lo que ha sido la historia de La Laguna durante estos últimos 500 años. Sí, lo conocía, pero no es como tan bonito como es ahora, también con sus calles, con su gente y también con ese espíritu que tiene La Laguna. Rutas con 1 hora de duración que cuentan reservando con antelación en la web del ayuntamiento con guías intérpretes para personas sordociegas. Y en la villa de Moya, en Gran Canaria, se celebra estos días Surca, unas jornadas que abordan la igualdad de las mujeres en el ámbito rural. Y dentro de ese marco hoy se ha presentado el segundo libro de la escritora Coralia Quintana, Brumadentro se llama, una obra que nace del legado verbal de sus antepasadas. Un auditorio, un libro, una autora y 2 estudiantes. En el primer libro era una novela y ahora he decidido cambiar y realizar microrrelatos con trazos poéticos. Es más sencillo para mí escribir un microrrelato o una serie de microrrelatos que una novela. Coralia Quintana ahonda junto a Adrián y Violeta en su nuevo libro Brumadentro, una obra inspirada en la mujer rural en la posguerra. Se recrudeció la violencia contra las mujeres en España, porque el franquismo todavía aumentó más la represión contra las mujeres. Había represión a todos los niveles, pero las mujeres pasaron a ser menores de edad perpetuas. Una idea recogida en este microrrelato. Quiero saber cómo se escriben igualdad y amor, si lleva tilde la palabra respeto, cómo se divide un sueldo, cómo se retira a fuerzas al abuso y a la miseria. Así, en formato entrevista, emotivo, a la par que curioso y desgarrador, Coralia Quintana ha desgranado lo que esconden las palabras de su segundo libro dentro del marco de Surca, el foro interdisciplinar por la igualdad de las mujeres en el ámbito rural de las Islas Canarias que se celebra estos días en Gran Canaria. Y gracias a todos por venir. Y nos deja Juan Ramón Pérez, miembro fundador de Profetas del Mueble Bar, pionero además del teatro aquí en Canarias. Tenía 63 años y una enfermedad pulmonar ha sido la causante de poner fin a una trayectoria de más de 4 décadas sobre el escenario. No hay profesional del teatro en Canarias que no esté en deuda con Juan Ramón Pérez. Cuando no había industria, ni circuito, ni estructura escénica en el archipiélago, había Profetas del Mueble Bar. Juan Ramón Pérez, Fernando Navas, Carmelo Alcántara y Juan de la Cruz empezaron hace 42 años a andar un camino por el que hoy siguen muchos. Drama, comedia, sátira, crítica, clásico, moderno, infantil,
Todo el teatro formaba parte del bagaje de Juan Ramón Pérez, autodidacta al principio, formado y profesor después, uno de los padres de toda una generación de intérpretes, directores y productores, cuyas obras recorren escenarios ahora. Años de lucha con una enfermedad no le impidieron seguir haciendo teatro, creando proyectos, siendo parte activa, fundamental de Profetas del Mueble Bar y sobre todo manteniendo esta sonrisa teatral de la que los compañeros decían que empezaba en los ojos. Hasta el último día, un último día que llegó este 8 de noviembre. Se baja el telón. Es el momento del merecido aplauso final. El público está en pie. Descansa en paz, Juan Ramón Pérez. Bueno, antes de terminar, un adelanto de la agenda deportiva, Armando Vallejo. Hoy vamos con lo que vamos sabiendo de los rivales de Copa de nuestros equipos. Eso es, el Teruel es el rival de la Unión Deportiva, líder de su grupo de la segunda división REF. Hoy escucharemos a un jugador amarillo, el goleador del pasado fin de semana frente al Eibar, Alex Suárez, canterano, vaya año que está haciendo. En el Club Deportivo Tenerife, Lealtad es el rival asturiano de los blanquiazules, el equipo de tercera división de la Liga Asturiana. Y hoy escucharemos a un canterano blanquiazul también, a Teto, que está a punto de renovar con el Tenerife. Y conoceremos un nuevo campeón del mundo, otro más en la larga lista de equipos de canarios, campeones del mundo, en este caso de vela, como casi siempre, categoría Tecno Sub-17, Bruno Bárbara, campeón del mundo. Otro más, canario. Enhorabuena, creo que sí. Gracias, Armando. Enseguida toda la actualidad deportiva. Ya se van adelantando actos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se va a celebrar el próximo 25 de noviembre. Uno de ellos, en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, que acoge esta exposición de pinturas al óleo. Mujeres, retazos de una vida, se titula. Está realizado por mujeres de entre 45 y 90 años, alumnas del aula cultural de la segunda y tercera edad, La Destila. Así, con esta muestra les dejamos. Vuelven las noticias a las 20:30. Hasta mañana, tengan buena tarde.